Bienvenidos una vez más. Estamos aquí para poder compartir, para poder hablar de Dios y que ese hablar de Dios podamos vernos reflejados en su palabra, identificados con lo que vamos a decir el día de hoy. El tema que vamos a compartir hoy lo he titulado Mi relación con mi padre. Mi relación con mi padre, esa es el tema del día de hoy. Así que tome papel y lápiz, tome notas, pero sobre todo abra su corazón para poder escuchar lo que Dios y su palabra tiene para decirnos a cada uno de nosotros. Yo quiero empezar compartiéndole una palabra que es la cita bíblica de la cual vamos a tomar esta reflexión. Y esta cita bíblica está en el segundo libro de Samuel, Antiguo Testamento, en el capítulo número 14. Y voy a leer de este capítulo 14 desde el versículo 25. Desde el versículo 25. Vamos a leer lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Y dice que en todo Israel no había un hombre tan bien parecido como Absalón y tan alabado por ello. De pies a cabeza no tenía defecto alguno. Cuando se cortaba el pelo, lo cual hacía cada fin de año porque le molestaba sus cabellos, sus cabellos pesaban más de 2 kilos, según el peso real. Y Absalón tenía 3 hijos y una hija llamada Tamar, que era muy hermosa. Y aquí me detengo, esto es palabra de Dios. Quiero hablarle precisamente el protagonista hoy de nuestra historia. Se llama Absalón. Y resulta que Absalón es hijo de David. Y David es el rey de Israel. Como David, su padre, es rey de Israel, pues podemos decir claramente que Absalón es un príncipe. Es príncipe de un reino. Y es tratado y ha crecido y ha vivido como príncipe durante toda su vida. Y lo que se espera de él probablemente es que algún día pueda ocupar un puesto importante. De hecho, ya lo hace en el reino de Jerusalén o en el reino de Israel. Vean lo que nos dice esta palabra, ¿no? Primero nos dice que era muy guapo Absalón, era muy bien parecido. Imagínese usted, las señoritas que nos ven y nos escuchan, al más bien parecido que usted pueda imaginarse. ¿Sí? Ese tipo de personas, modelos, artista, cantante, qué sé yo. Allí está Absalón. No había nadie como él, dice esta palabra. Sus cabellos dice que pesaban más de 2 kilos. Es decir, ¿por qué nos dice esto? Pues porque en la cultura en la que se desarrolla la historia, el cabello era muy importante. Además de eso, dice que también tenía 3 hijos y una hija, 3 hijos varones. Otra vez en la cultura judía, tener hijos varones era muy importante. O sea, uno se sacaba la lotería y era de celebrar muchísimo el hecho de tener un hijo varón. Y además de que tenía 3 hijos varones, que eso ya era bastante, tenía una hija y su hija era hermosa, dice esta palabra. Y podríamos decir entonces que Absalón, además de lo que nos dice aquí, bueno, era príncipe, era invitado a fiestas, era cuando llegaba a una reunión, pues llegaba en su carro real, con caballos y todo el rollo, y era puesto en un lugar especial dentro de la mesa, y ya sabe usted, todo lo que se desarrolla alrededor de la realeza, eso tenía Absalón. Absalón, en lenguaje muy nuestro, no sé si ha escuchado esta expresión, pero Absalón tenía carro, casa, sueldo y puntos. Era simpático, tenía esposa, tenía hijos varones, tenía una hija hermosa, era príncipe, tenía dinero, tenía prestigio y podríamos decirlo así, tenía
todo para ser feliz. Y usted dirá, bueno, pues el cuate este tenía todo para ser feliz. Y algunos a veces podemos pensar, pues yo no tengo nada. Ni soy guapo, ni soy príncipe, ni soy princesa, ni tengo plata, ni me reciben con honores a ningún lugar donde yo voy, etcétera. Pero no es verdad. Yo le invito que veamos otra perspectiva de esto. Ciertamente nosotros no tenemos un título de príncipes, pero ciertamente también, y quiero que usted se crea esto, porque lo importante no es que lo crea yo, sino lo importante es que lo crea usted. Ciertamente usted también tiene todo para ser feliz, así como usted lo escucha. O sea, en medio de las circunstancias que usted pueda estar pasando en su vida, usted tiene y no le hace falta nada para ser feliz, porque usted tiene una inteligencia, una capacidad, una forma particular de ser. Usted tiene anhelos, tiene sueños, y eso también es un bien, también es un capital para la vida. O tiene usted una familia, también tiene una casa, está teniendo una educación, cosa que aunque usted no lo crea y a veces lo perdamos de vista, no todo mundo tiene acceso a una educación tan buena como la que usted está obteniendo. Entonces, también usted, al igual que Absalón, tiene todo para ser feliz, aunque no se ha dado cuenta. Absalón tampoco se había dado cuenta de esto. Yo quiero leerle un poquito más adelante. Déjeme que ubique aquí en el capítulo 18 del segundo libro de Samuel. Dice, aquí versículo 8, y dice, la lucha se había extendido por todo el territorio y en esta ocasión el bosque mismo causó más muertes que la espada. Absalón, el mismo Absalón que acabamos de hablar, montado en un mulo, se encontró de repente frente a los seguidores de David y entonces el mulo se metió debajo de una gran encina y a Absalón se le quedó trabada la cabeza en las ramas, por lo que se quedó colgado en el aire, pues el mulo siguió de largo. Y alguien que vio esto fue a decirle a Joab, he visto a Absalón colgado de una encina. Mire usted qué historia más triste, cómo termina esta historia de Absalón. Aquel que tenía todo para ser feliz, aquel que tenía carro, casa, sueldo y puntos, ahora nos dice la Biblia, trágicamente termina colgado. Va en su caballo, en su mulo, como dice la Biblia, y de repente queda trabado en una rama, colgado, muerto ahí, probablemente, no sé si instantáneamente o sufrió un rato, ¿sí? Y el mulo siguió su camino y él quedó colgado. O sea, eso no hubiese sido si hace unos años se hubieran preguntado cómo va a terminar la vida de Absalón. Nadie hubiera dicho que la vida de Absalón iba a terminar de esta manera en que está terminando ahora. Pero ¿qué pasó en la vida de Absalón? ¿Qué pasó en su corazón que lo lleva a esta circunstancia? Pues lo que pasa es que Absalón tiene grandes problemas. Absalón tiene grandes problemas con su papá. Absalón tiene grandes problemas con su papá. Voy a leerle aquí una parte de esto. Leímos primero aquí en el capítulo número 12, capítulo 14, donde estamos. Y voy a seguir leyendo. Dice que tenía una hija llamada Tamar que era muy hermosa. Eso ya lo leímos. Pero luego dice, estoy regresando. Durante 2 años Absalón estuvo en Jerusalén sin poder presentarse ante su papá, ante el rey. Dice, pero para resaltar esta idea, no se pudo presentar, no vio a su papá 2 años. Así que Absalón pidió a Joab que fuera a visitar al rey de su parte, pero Joab no quiso ir. Y por segunda vez Absalón le pidió que fuera, pero Joab tampoco fue.
Y entonces ordenó a Absalón a sus criados, miren, el campo de Joab está junto al mío y lo tiene sembrado de cebada. Vayan y préndale fuego. ¿Ok? Bueno, versículo 33. Entonces Joab fue a ver al rey y le comunicó lo que decía Absalón. Y el rey le mandó a llamar, y al llegar Absalón ante el rey se inclinó hasta tocar el suelo con la frente, y el rey por su parte lo recibió con un beso. ¿Sí? Este pasaje nos ilustra un poco y vamos a entenderlo si leemos el capítulo número 15, que por una cuestión de tiempo no lo leo. Vamos a entender cómo el corazón de Absalón estaba en contra de su papá. O sea, ¿por qué muere Absalón en la rama de un árbol colgado? Porque está peleando contra el ejército de su papá. ¿Por qué? Porque David es el rey de Israel y Absalón quiere quitarle ese lugar. Absalón quiere darle un golpe de estado. Absalón quiere quitarle el trono a su papá y ser él el nuevo rey. Y Absalón tiene mucho, voy a empezar así, mucho dolor en su corazón, pero también tiene mucho rencor, tiene mucho resentimiento, tiene mucho odio. Hay muchas cosas que no entiende de su papá y por eso pelea con su papá. ¿Sí? No entiende cómo lo alejaron, porque en la familia de David, si usted lee, había muchísimos conflictos y Absalón mata a uno de sus hermanos antes de este pasaje que hoy estamos leyendo. Y Absalón no entiende muchas cosas del actuar de su papá. Pero mi punto es el siguiente, y he recorrido todo esto para llegar hasta acá. Uno puede tener todo para ser feliz, pero una de las cosas que pueden hacer que no seas feliz y que no desarrolles tu potencial y que no vayas hacia adelante, hacia tu propósito y que te amargues la vida es no tener una relación saludable con tu papá. Si tú no tienes una relación saludable con tu papá, vas a estar peleando contra ti mismo y vas a estar también bloqueando bendiciones para tu vida. Estoy hablando en términos de Dios, pero también podría hablarte en términos psicológicos como psicólogo que soy. La relación de uno con su papá, y me estoy refiriendo al padre, no a la madre, concretamente el tema trata de eso. La relación de uno con su propio padre es muy importante. ¿Por qué? Porque los padres son los que nos dan a nosotros identidad. Los padres son los que nos van afirmando a lo largo de nuestras vidas. Y no importa si eres hombre o si eres mujer, la figura de tu padre, de tu papá, es una figura muy importante. Y ahora quizá algunos de ustedes me digan, bueno, entonces estoy frito yo porque mi papá yo ni lo conocí o casi no lo veo o lo veo una vez al mes. O mi papá no se acerca a mí. En cualquiera de tus escenarios, y algunos de ustedes, espero yo que así sea, y creo que así es, también tienen una buena relación con sus papás, pero eso no significa que no podamos mejorar esa relación y que podamos también sanar algunos aspectos de esa misma relación con nuestros papás. Es importante, por eso la plática es muy sencilla. Te expliqué todo antes para que veas el contexto. Tú tienes como Absalón todo para ser feliz, pero a veces guardamos rencores y resentimientos en contra de nuestros padres por lo que han hecho y por lo que han dejado de hacer. Absalón tenía rencores, resentimientos y heridas porque David no actuó como debía de haber actuado cuando una de sus hermanas fue ofendida. Porque David lo mandó, porque quizá Absalón interpretó que David no peleó por él, que no luchó por él, que él simplemente lo dejó ir al destierro durante 2 años. Y Absalón también tenía muchas películas en su cabeza. Algunas cosas probablemente eran ciertas y otras eran producto de interpretaciones que había hecho. Y eso también nos puede pasar a nosotros. Y empecemos por los casos más extremos. Cuando tú no conoces a tu papá, ¿qué puedes hacer?
Y yo escucho y les digo y les pregunto, ¿y tu papá te hizo falta? No, no me hizo falta. A mí me da igual. Yo quiero decirte desde el punto de vista cristiano y psicológico que no te puede dar igual. Y por más que me digas que te dio igual, no puede darte igual. Porque consciente o inconscientemente, tú vas a estar careciendo de algo y tienes que reconocerlo. Y tienes que reconocer también que te hizo falta, que te hace falta. Eso no significa que te vayas a dedicar a sufrir el resto de tu vida. Estoy queriendo decir que hay que reconocerlo y entonces hay que resolverlo. Y entonces hay que darle gracias uno a su papá, aunque no lo haya conocido, por la vida que te dio. Y tienes que aceptarlo como tu papá. Y esto se puede dar en muchas circunstancias, no solo en el caso de que no lo conoces. Se puede dar también en la circunstancia de que tus papás se separaron y tú no vives con tu papá y él casi no te ve, casi no te visita, casi no se ocupa de ti o nunca dio dinero para que pudieras tú tener alimentación, educación y vestido. Pero tú tienes que aceptar la existencia de tu papá, porque algunos dicen, ese señor no es mi papá. Ese señor no tiene nada que ver conmigo. Pero ahí estás tú, más que dañándolo a él, estás dañándote a ti misma o a ti mismo. Y tú tienes que aceptar el regalo de la vida que te dieron. Y tienes que aceptar que aunque no lo veas, es tu papá. Y lo tienes que aceptar como parte de tu vida. Y eso es bueno para tu corazón. Porque tú estás resolviendo un tema que si no lo resuelves va a ser por el resto de tu vida un tema inconcluso. Hay que resolverlo. ¿Y cómo lo resuelvo? Una de las cosas es aceptando el regalo de la vida que me dio, dándole gracias porque lo único que me dio fue la vida y aceptando que esa persona con sus defectos y virtudes es mi papá. Hay otros casos menos extremos que son cuando vivimos con nuestro papá, pero nuestro papá o es alcohólico o nuestro papá engañó a tu mamá y tú lo viste, tú lo supiste, o tu papá es una persona indiferente, o es una persona estricta, o es una persona que nunca te abraza, que no te da un beso. Es decir, no estoy aquí pelando a los papás y ni mucho menos. Estoy poniendo sobre la mesa un tema que es importante para tu corazón y para tu futuro y que tienes que sanar y resolver. Ahora, en este último contexto que estoy hablando, qué importante también es, bueno, yo en este caso estoy asumiendo que, bueno, mi papá vive conmigo, es estricto, es esto y lo otro, ha cometido este error y este error y este error, correcto, lo acepto y aquí el tema es, lo perdono. Perdono a mi papá. Y aquí para perdonarlo hay tres cosas para poder resolver eso. Para ser compasivo con tu papá. Primero tienes que comprender a tu papá o comprender el escenario. No sabes por qué es alcohólico. No sabes por qué no te da amor. No sabes si no le dieron amor. Claro, eso no debería de justificarlo a él. Si estuviera con él, yo le diría eso. Pero tú no puedes hacer nada. Entonces tienes que comprender su historia. Tienes que comprender la historia de por qué es como es o fue como fue. Hay que entender las cosas. A veces hay que comprender que lo que yo considero malo es algo que él está intentando hacer bueno para mí, como por ejemplo, está trabajando mucho. Es que mi papá trabaja mucho y nunca está. Si tú resignificaras esa frase, dirías, mi papá trabaja mucho porque me ama y quiere darme cosas, las mejores cosas. Es cierto, las cosas son cosas que tienen precio y tal vez no tengan valor, tal vez tienen más valor que juegue contigo, que esté contigo, que hable contigo, etcétera. Y eso tú y yo tal vez lo podemos entender cuando estamos hablando de esto, pero tienes que resignificar las cosas para comprender las cosas que están pasando. Luego tienes que aceptarlas, o sea, si tu papá ya no está, tienes que aceptarlo. Si tu papá te falló, si te hirió, si te lastimó, tienes que aceptarlo. ¿Por qué? Porque no puedes cambiarlo. Y tercero, y lo tienes que perdonar. Tienes que perdonar a tu papá. Y no tienes que tener temas inconclusos en tu vida. No tengas temas inconclusos con tu papá. Si no lo viste, si no lo conociste por alguna razón, si ha estado alejado de ti la mayor parte del tiempo, acéptalo como tu papá y perdónalo.
Si está contigo, vive contigo y ha cometido errores, perdónalo, compréndelo, acepta las cosas que no puedes cambiar y perdónalo, repito. Y en cualquiera de los escenarios, si tienes un buen padre, pero a veces te falla, a veces se equivoca, comete errores, pues todos cometemos errores. Pero entonces tú vienes y perdonas a tu papá, porque la figura de tu papá es una figura y va a ser una figura importante a lo largo de tu vida, aunque no lo veas, va a ser siempre una figura importante en tu vida y tienes que resolver eso. Y si tienes la dicha y la bendición de tener a tu papá intentando hacer lo mejor que pueda, pues primero dale gracias a Dios y luego trata de comprenderlo y de perdonarle sus errores y sus fallas. No te enganches con ideas como, ay, es que prefiere a mi hermano, es que es muy enojado conmigo, es que a mí me trata así y a aquel lo trata de otra manera, es que a aquel le da y a mí no me da. No te enganches con esas ideas, sino resuelve eso a través del perdón, a través de la comprensión y a través del amor. ¿Para qué? Para que siempre puedas caminar con esa confianza y con esa serenidad y pueda tu papá ocupar el lugar que tenga que ocupar en tu vida. Porque eso es bendición para tu vida. Absalón tenía todo para ser feliz, tú lo tienes. Pero Absalón nunca logró resolver los problemas con su papá y el rencor, el resentimiento, el odio y las heridas no sanadas lo llevaron a la muerte. Quizás no nos lleve a nosotros a una muerte en un árbol, pero quizás nos lleve a la muerte de nuestros corazones, de nuestros sueños, de nuestras metas y quizás nos lleve a emprender caminos que no tenemos que caminar. Pero si resolvemos con nuestro Padre cualquier problema que tengamos, vamos a tener un corazón sano. Y por último, termino con esto. Sí, reconocemos a Dios como Padre, porque Dios es nuestro Padre y nos ama. Y Él es el Padre que siempre hemos soñado tener, el que siempre nos escucha, el que nos corrige a veces, pero el que nos ama incondicionalmente, el que quiere estar con nosotros, el que está cerca de nosotros siempre. Yo deseo que este mensaje pueda llegar a tu mente y a tu corazón y transformar tu vida. Deseo lo mejor para ti, para tu familia y para la relación con tu Padre. Que Dios te bendiga.